de un ministro que se fue o que huyó y... No, un ministro del gobierno actual, ¿no? Sí, sí, que huyó de un día para el otro y que generó una crisis que hizo que yo dejara de ser presidente de la Cámara de Diputados y me pusiera al frente en el medio de esa tormenta. Así que digo por esto de que están con... que si la tormenta conviene quedarse en el ministerio mientras uno es candidato, yo cuando estoy al frente en la tormenta agarro el timón y no lo suelto. Así se queda hasta el 10 de diciembre. Yo, sí, no solamente eso, yo creo que lo peor que podría ser una coincidencia con Milei le haría mucho daño a la estabilidad económica argentina, que ya de por sí, por el pedido del Fondo Monetario Internacional que arrancó con un programa que establecía mecanismos de devaluación que no se cumplió hasta agosto del año pasado, que además es inflacionario porque es el acuerdo que dejó Macri con el sistema de Kroll y que de alguna manera le hace tanto daño a la economía argentina, y que además ahora se ve agravado por un año en el que Argentina tenía muy mal armado el cronograma de vencimientos para el segundo semestre de la renegociación del ministro que se fue, y además un problema adicional que es que perdimos por la sequía el 25% de nuestras exportaciones. Es decir, Sergio, que Sergio Massa sigue siendo ministro de Economía, no se le pasa por la cabeza salir del ministerio para hacer campaña solo. Pero no, al contrario, y al contrario creo que estabilizado con las medidas que estamos tomando y con las que vamos a tomar más vinculadas a compensar todas las medidas difíciles ya se tomaron. Recordémosle a la gente que el fondo pedía 100% de devaluación cuando inició la negociación hace 3 meses, esa que ustedes decían, ¿qué pasa? Que se estira. Arrancaron pidiendo 100% de devaluación, después se plantaron en una devaluación de exigencia del 60%, finalmente, digamos, el acuerdo al que arribamos y que va a generar que la semana que viene tengamos casi 8.000 millones de dólares de desembolso, digamos, cerró en una negociación del 20%. Si el 20% metió toda esta incertidumbre, imagínense Claro, pero el 100%, que por otra parte, y me parece importante remarcarlo, es lo que dice Bullrich que va a hacer el 10 de diciembre cuando dice que va a levantar el cepo, es una devaluación del 100%. Digo para que se entienda y ya cada uno de los que nos está viendo en su casa entienda cuál es el impacto en la economía. Pero a ver, ¿por qué se evaluó el lunes el 20%? ¿Por esta negociación con el fondo? Porque armó un lío terrible. Bueno, hay dos, lo que está pasando lunes, martes y miércoles? Sí, hay dos situaciones. La primera, el fondo exigía, como parte de los objetivos para el desembolso, un cambio en los FX, en el tipo de cambio, una actualización del tipo de cambio porque, digamos, desde el 2021 hasta ahora traíamos un retraso cambiario de casi 19 puntos y medio. Eso en términos reales de intercambio. Y en segundo lugar, porque además, vuelvo a repetir, no pedía el 20. El 20 es lo que terminó aceptando. Pedía unificación cambiaria y después 60% de evaluación. Y además hubo un mes en el que la negociación estuvo cortada centralmente porque ellos se plantaron en el 60 y nosotros en el 20. Si tenemos este lío y estamos acomodando variables con el 20, imagínense con el 60. Ahora, también le quiero decir a la gente, si este lío tenemos con el 20, que lo vamos a acomodar y en las próximas, ya desde mañana se van a conocer anuncios respecto de estabilidad de precios y situaciones de compensación del daño que la devaluación genera en el bolsillo de la gente. Ahora, si tenemos este lío con el 20, imagínense con el 100 que plantea Bullrich. Y no le quiero ir a la dolarización. ¿Qué opina de la dolarización de Milei? Bueno, lo que Milei dijo, para que lo entienda el ciudadano común, y espero que mañana los bancos alerten a sus ahorristas. Clientes, ¿sí? A sus clientes, porque lo que Milei dijo es que si él es presidente va a haber un plan Bonex, ¿no? Cuando describe cómo trata los pasivos del Banco Central, cómo trata las LELIC, lo que está diciendo es voy a manotear el dinero de los ahorristas. Ahora, ellos están acostumbrados a hacerlo, porque fue el origen de la crisis del 2001. Entonces, tiene lógica, digamos, porque en realidad la mirada es si cierra el Excel. Es como 5% de ajuste del PBI. 5%, yo los escuchaba, comparó la NASA con el CONICET. Sí. Digamos, un desconocimiento absoluto del Estado, porque
El comparable de la NASA es la CONAE, que es la que hizo el SAUCOM, que tiene 300 empleados contra los 17.000 que tiene la NASA. Digo porque si no empezamos a poner seriedad al debate de cara a lo que viene en la Argentina, me parece que estamos en un problema. Dijo, le voy a sacar a los jubilados los programas de medicamento y la fórmula de movilidad, pero después dijo, pero no se la voy a tocar a la iglesia, ¿no? Ni a los jueces. Porque en realidad, en el fondo, lo que estamos viendo es a candidatos que vienen, usan los recortes de los programas para hacer redes de frases fáciles que viralizan, que para aquel que está en la parada del colectivo, que está, digamos, preocupado por su día a día, esas consignas fáciles suenan como solución mágica a sus problemas. Massa. La Argentina no tiene soluciones mágicas. La Argentina lo que necesita es un programa de desarrollo exportador que el año que viene le va a significar a la Argentina 50.000 millones de dólares más de ventas que de importaciones. Y es el camino que hay que recorrer. En el medio, en este contexto, con el acuerdo con el fondo que nos dejó Macri, con la sequía, que fue un accidente de la naturaleza, pero que nos costó 25% de nuestras exportaciones, y con el pedido de evaluación, producto de, digamos, la situación de el fondo y su necesidad de ver cómo se recobra en la Argentina, digamos, tenemos una tormenta que la tenemos que administrar. Okay. Y con un pésimo gobierno, ¿no? De Alberto Fernández. Sí, yo no soy hoy el presidente, yo soy candidato a presidente. Bien, sí. Y tampoco soy... de Economía, ¿no? Sí, soy ministro de Economía porque me hice cargo cuando empezó la tormenta. Yo estaba muy cómodo en la Cámara de Diputados, ¿sí? Y sin embargo, cuando vino la crisis, un ministro se escapó, se escaparon todas las variables, dejó incumplido el acuerdo con el fondo, dejó un programa de vencimiento como el que dejó. Yo no me escapé a mi responsabilidad y al llamado a mi patria, porque yo hago política convencido que no es importante venir a los canales de televisión a decir cosas simpáticas, sino hacerse cargo cuando las papas queman.